Este es uno de esos videos que tendrá muy pocas reproducciones en Facebook o en YouTube y casi nulas en X, donde priva desde luego un intercambio encendido que de tan encendido resulta ser incluso estéril. Es esa la atmósfera que se genera con la renuncia del propio conocimiento y con la ruptura de nuestros propios intercambios públicos, pero con una sola reproducción que haya en TikTok, en Facebook, en Twitter o en YouTube, vale la pena para decir que detrás mío está la casa de quien fuera un extraordinario diplomático, un escritor, un hombre de ciencia, alguien que nunca renunció al pensamiento razonado, aún incluso ya en los finales de su vida, incluso al contrario, tanto el amor que le significó su joven esposa, como los propios conocimientos que le animaron hasta el final para sus extraordinarios y llenos de luz y de energía cuadros. Pedro Pablo Rubens significa eso, un hombre del Renacimiento. Así es que aquí, que es digamos la ciudad de Amberes, el pintor flamenco vio florecer todo su propio arte. Nacido él en Alemania en 1577 y llegado aquí a estas tierras a la edad de 10 años, sí, a estas tierras del norte de Francia, de los propios Países Bajos y también desde luego de Bélgica, llegado a estas tierras muy pronto fue descubriendo su propia misión, sus propios gustos y conforme fue pasando el tiempo alimentándolos permanentemente como un fiel servidor, no solo reproductor, pero al mismo tiempo a la altura de cualquiera de aquellos hombres del Renacimiento tardío. Él, desde luego, ya en los 1600, abocado a aprender las grandes técnicas de los pintores que le inspiraron. Por eso viajó hacia Italia. Por eso ahí dejó buena parte también de su vida para el aprendizaje de lo que después vendría en sus grandes obras. Y bueno, tomen ustedes en cuenta que aquí, en esta ciudad, estaba floreciendo la ciencia. Y al florecer la propia ciencia, él contribuía también con el arte y con la política. Con el arte, pues, ¿qué podemos decir cuando hablamos de el grandísimo cuadro de las Gracias, en donde también aparece su propia esposa? Y de tantos y tantos retablos, él trabajaba con y elegía también sus propios pedazos de madera, y con eso también él mismo garantizaba la calidad de esos cuadros, que vendía muy bien, porque aquí además hizo una escuela muy importante, una escuela que dejó a grandes pintores también, que, bueno, pues estamos hablando de 1400 pinturas, y también era dibujante y grabador. Hay más de 300 dibujos y grabados que en otros videos yo se los he presentado, y qué decir de la Venus del espejo y el descenso de la cruz, igual que la adoración de los magos. Seguramente todos estos nombres que les acabo de decir podrían suscitar en quienes les interese, claro está, la curiosidad para poderlos mirar. Esa voluptuosidad de los cuerpos,
esa energía y esa vitalidad, esa, como he dicho, luminosidad de los cuerpos. Me estoy deteniendo desde luego sobre todo en sus pinturas más que en sus grabados, en donde se encuentran también una extraordinaria cantidad de estos mismos grabados en el Prado. Ahí tuve oportunidad de revisarlos, de admirarlos con toda esa concupiscencia y esa visión de esa expresión de sensualidad, para ser todavía más precisos, en un hombre que, como he dicho, un hombre de ciencia, también un hombre de fe. Era muy religioso, un diplomático respetado en todo el mundo europeo, con grandes capacidades para la interrelación de todas aquellas regiones, las de las tierras flamencas que he hablado, pero también las tierras teutónicas y las tierras galas, y qué decir desde luego de las tierras florentinas, en donde extendió sus propias raíces Pedro Pablo Rubens, acicateado no solo por el ejercicio de la política, sino, como les dije a ustedes, de la ciencia y los grandes adelantos. Imagínense ustedes los ecos de los descubrimientos del telescopio de Galileo Galilei. Imagínense ustedes también los primeros viajes por todo el mundo que demostraban que en efecto era posible viajar por todo el mundo, la expansión de la imprenta, todo eso era, digamos, la red del progreso que registraba Pedro Pablo Rubens, y que él mismo pues promovía, coleccionista de arte él, de antigüedades. También su casa era impresionante, aquí llena de antigüedades, de animales que se estaban conociendo de todo el mundo, así como en su momento hizo Rembrandt. ¿Se acuerdan que en algún video yo lo informé? Pues él también le gustaba mucho la colección de todo ello, siempre animado por sus hijos, por su esposa, a la que le llevaba 30 años. Él se casó con ella cuando ella tenía 16 años, me refiero a su segunda esposa, la que anima a una de las tres gracias, y esa puntualidad con la que retrata su rostro y esa luminosidad con la que retrata su propio rostro. Bueno, les he comentado tantas pinturas que también en pared o en frescos hizo el propio Pedro Pablo Rubens, aunque se significó sobre todo por el lienzo y la madera, la madera, insisto, que bueno, pues se encuentra también desperdigadas en toda la parte del mundo europeo. Hay una iglesia aquí muy cerca, en este camino de Amberes rumbo a la estación central, en donde se encuentran algunas de sus obras, como también en la iglesia del Popolo. ¿Se acuerdan ustedes ahí en Italia que les informé al respecto y que ustedes pueden desde luego revisar? Pues eso es Pedro Pablo Rubens, un hombre que significa con mucho una gran inspiración para quienes, absortos con la ciencia, con el conocimiento, con el arte, con la creatividad, podemos entonces sí disfrutar como una suerte de inspiración para el ejercicio de nuestras actividades cotidianas, para el registro de la historia. Pero como la cultura es viva, es vital, es dinámica, para, como he dicho y reitero, se signifique Pedro Pablo Rubens, como una fuente de inspiración para todos nosotros. Así es que grandísima vida la que él tiene, muy honrado aquí en este país, en el mundo entero. Todavía el influjo de su obra se muestra en los trabajos de distintos otros artistas contemporáneos que han tomado de la técnica, de los relieves de Pedro Pablo Rubens, una de sus principales fuentes de búsqueda. Así es que sí, aquí se convierte esta casa con sus maderos, con sus chimeneas, porque aquí el verano es fuerte, estamos hablando de hasta 36 grados, pero también el invierno, ¿no?, es fuertísimo. Así es que pues ya se imaginarán los aposentos. Atrás se encuentra el museo, al que desafortunadamente no pude entrar,
que se encuentra cerrado. Esto es Pedro Pablo Rubens y un pequeño homenaje de los editores de la revista, etcétera. Como les comenté, me encaminaría, y ya lo hice, a la Catedral de Amberes, donde se encuentran obras muy representativas de el pintor flamenco Pedro Pablo Rubens. A mis espaldas se encuentra la elevación de la cruz. Me parece que uno de los cuadros más representativos de esta suerte de exuberancia tan característica en Pedro Pablo Rubens y de esa luminosidad que todos podemos disfrutar. Les dejo con la toma panorámica de esta pintura antes de trasladarme a la otra de esta catedral. Atrás mío, el tríptico de la resurrección de Cristo. Atrás mío, a mi costado derecho, el descenso de la cruz de Pedro Pablo Rubens, en donde queda muy claro cómo el cuerpo exangüe de Jesús Cristo está siendo bajado, ayudado a través de una escalera por pues distintas personas que quieren a María y que por supuesto están sintiendo su mismo dolor. Este es uno de los trípticos más importantes de Pedro Pablo Rubens, creado entre 1612 y 1614, que como les he dicho se encuentra aquí en la Catedral de Nuestra Señora de Amberes en Bélgica. Tengo frente a mí la segunda obra que se encuentra aquí en esta Catedral de Amberes, la Asunción de la Virgen de Pedro Pablo Rubens. No cabe la menor duda que aquí, y vaya cosa con este sol de verano que está iluminando este extraordinario trabajo, se muestra la luminosidad de el trabajo de este grandísimo pintor, que además retrata a las dos hermanas de María y a María Magdalena, como en la recepción en Los Ángeles, en la propia Virgen que se encuentra ya en el cielo. Habíamos dicho antes que Pedro Pablo Rubens fue un hombre devoto y que ahí con eso muestra que esta corporeidad no era necesariamente concupiscente, como queda muy claro en el cuadro que vimos de la cruz de Jesús con el propio Jesús, y ahora también como lo estamos viendo con esta suerte de salutación o despedida a la propia Virgen. Con eso entonces cerramos el video con el que inicié, que encontraríamos aquí a el pintor flamenco en esta pintura sacra.